Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 24 de febrero del 2021. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con sus proyectos? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ir equipo por equipo. Primero, vamos con Jiménez. ¿Tienen alguna pregunta sobre el trabajo hasta ahorita? La parte que llevan sobre capital humano, ¿cómo les va? No, profe, ninguna duda. De hecho, ya terminamos. Nada más estábamos delimitando los puestos. Si, por ejemplo, nos íbamos a quedar con un masajista y con un auxiliar, un estilista y auxiliares, pero nada más. Pero, o sea, sí los plasmamos así. Ok, perfecto, muy bien. Ya por ahí los estaremos revisando un poquito más adelante. Vamos con autolavado. ¿Cómo les va el autolavado calzada? O Brian o Pues, Roberto. pues todo bien, profe. Ya le hemos estado avanzando bastante. Creo que no tenemos como una duda así como importante. Ahorita ya tenemos las primeras 3 pestañitas avanzadas, así que creo que vamos bien. ¿Ya tienen incluso fichas de puesto también? Pues creo que todavía seguimos trabajando en una ficha de puestos, no recuerdo si se terminó, pero ya íbamos en eso. Ok, bien. Gracias. Vamos con el siguiente, con Montoya. ¿Cómo van ustedes, Montoya? Ya tenemos rato que no revisamos de ustedes. Bien, profe, ya nada más estamos haciendo ajustes en las fichas de trabajo y, y también en el organigrama, pero ya lo demás ya está. Vale, muy bien. Si tienen preguntas, con toda confianza. Delgado, ¿ustedes cómo van? Ya terminamos, profe, las fichas de trabajo. Fichas De puesto, perdón. Y también, Sí, de puesto. y también un organigrama. Ok, muy bien. Excelente. Seguimos con... ¿Quién nos queda? Loperena, ¿cómo van ustedes? Ok. Al parecer no. Bien. En este caso, como nos comenta Loperena, y va para todos, algo que les puedo aconsejar para saber si les faltan o les sobran puestos sería que simplemente realicen una pequeña investigación documental sobre manuales en el tipo de negocio que están buscando. Por ejemplo, si están tratando de identificar los puestos para un restaurante o un bar, como en el caso de Loperena, lo que pueden hacer es simplemente poner en Google manual de organización para el restaurante, manual de organización para bar. Y tal vez ahí vendrán algunas opciones que ustedes no habían considerado, pero que sí son necesarias. En muchos casos, las partes que no consideramos o que consideramos mal vienen a ser sobre todo aspectos administrativos básicos que se nos pasan por lo mismo de lo básico que son, o auxiliares de algún tipo. Por ejemplo, guardias de seguridad, en muchos casos no los contemplamos, o contadores, en muchas ocasiones no los contemplamos, se nos pasa también. Hay algunos casos que se nos olvida contemplar personal de intendencia, o incluso auxiliares administrativos, auxiliares contables, los cuales pues son bastante importantes dentro de la operatividad de una empresa. Obviamente depende del giro del negocio que están utilizando. Pero sí les recomiendo que revisen, hagan una pequeña investigación documental para que observen qué es lo que hacen otras empresas similares a su proyecto. Bien, nos queda Padrón. ¿Ustedes cómo van? Vamos bien, profe. Ya estamos trabajando en las fichas de trabajo. Fichas de puesto. Muy bien. Sí, perdón, de puesto. Muy bien. Bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la siguiente parte del proyecto. En este caso, el día de mañana, de hecho, vamos a estar revisando con un poquito más de detalle todo este avance que me dicen que todos van muy bien. Mañana vamos a checarlo a ver si sí es cierto. Y les voy a hacer un poquito de retroalimentación para que hagan correcciones. Mientras tanto, como les decía, el día de hoy vamos a platicar sobre la segunda parte de esta sección, que tiene que ver con
la parte de los productos y los proveedores dentro de nuestro emprendimiento. Es decir, plantear los catálogos necesarios para que la empresa esté funcionando, de manera que tengamos total claridad respecto a qué es lo que se vende, qué es lo que se ofrece. Justo en ese sentido, lo primero que tenemos que contemplar es tener un catálogo que nos permita, ya sea nosotros como dueños, o al gerente en turno, o a la persona que vaya a estar al tanto de la empresa, el conocer claramente cuáles son los recursos que tenemos para ofrecer o que necesitamos para operar. El catálogo como tal es un documento que contiene todas las especificaciones de los artículos que se ofrecen al cliente y además debemos contemplar los recursos que necesitamos para poder, como les decía, realizar nuestras labores. Es importantísimo esto, ya que sin él surgen diferentes, ¿cómo decirlo?, algunas problemáticas importantes. Desde un principio, seguramente, o bueno, ustedes han llevado la materia de calidad, han llevado algunas materias orientadas hacia procesos y demás. Y justo habrán visto en esos asignaturas la importancia que conlleva el tener claridad respecto a lo que tenemos en stock o en inventario. Entonces, yo no puedo tener inventarios, por ejemplo, de mi empresa, si no cuento con un catálogo que me diga qué productos o qué recursos son los que debería de existir. Supongamos, por ejemplo, varios de ustedes que estén iniciando estancias o que ya hicieron sus estancias 1, supongamos que su jefe les pide que hagan un inventario de la bodega para identificar qué es lo que hace falta. Entonces ustedes van a la bodega y empiezan a contar todas las cosas uno por uno y hacen un listado. Pero ¿cómo van a saber ustedes si algo hace falta o si algo sobra? Su jefe les tendría que proporcionar un listado de recursos, un listado de elementos para poder hacer la comparación de lo que debería de haber con lo que realmente hay. Si no existe ese listado inicial, entonces ustedes que son nuevos en esa empresa no tendrán la capacidad de identificar cuáles son esos faltantes o esos sobrantes. Además de esto, si apenas estamos iniciando con la empresa, necesitamos tener claridad de en qué vamos a gastar nuestro dinero. Recordemos que parte fundamental de nuestro trabajo, o bueno, de nuestro capital, se va a ir hacia capital de trabajo. ¿Saben qué es capital de trabajo? ¿Alguien ha escuchado este concepto antes? Me parece que sí lo han visto en alguna otra materia. ¿Qué es capital de trabajo? ¿Alguien sabe? Lo he escuchado, pero no recuerdo. Ok. Bien, pero sí saben qué es capital. ¿Cómo podríamos definir el capital? ¿Qué es el capital? ¿Capital contable, capital social? ¿Qué es? Bueno, es lo que se necesita para realizar una operación. Lo que se necesita para realizar una operación. Más Operaciones. o menos. Ok. El dinero con que se cuenta, nos dice Luis. Un activo, nos dice Betty. En lugar de regresar con José Luis. Es el patrimonio de la empresa. Ándale, eso ya tiene un poquito más de claridad. Se refiere a financiero, creo. Ajá, el tema de capital lo debieron haber visto desde su primer contabilidad básica. Ya contabilidad, ya capital de trabajo en alguna otra materia. Pero bueno, cuando hablamos del capital nos referimos al patrimonio con el que cuenta la organización. El dinero que los inversionistas pusieron para que la empresa pueda existir. ¿Okay? Ese dinero, que pueden ser 1,000 pesos, que pudieran ser 5,000, que pudieran ser 10,000, que pudieran ser 50, 100,000 pesos, eso es lo que vamos a estar utilizando para trabajar. Esa es la parte inicial. Cuando nosotros creamos una empresa necesitamos contar con ese capital. Es la primera inyección de dinero que tendrá la empresa. ¿Okay? Como más o menos comentaba Roberto hace un momento, es lo necesario para realizar las operaciones dentro de la organización. Y es correcto.
en el sentido de que para cada actividad que tenemos que hacer, necesitamos pagar algo. Ya sea pagar sueldos, como lo veíamos en las clases pasadas, o comprar insumos para poder crear nuestros productos. Siempre estamos gastando dinero. Y ese dinero no aparece mágicamente. Viene de un capital, repito, que puso el inversionista, que pusieron ustedes como emprendedores, ya sea con dinero que ahorraron, o sea con préstamos, con financiamientos externos, o lo que sea. ¿Ok? Ese podríamos decir que es el capital. Y cuando hablamos específicamente de capital de trabajo, viene a ser la cantidad de dinero específica que ustedes necesitan para estar operando. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a platicar un poquito de esto. El capital viene a ser la cantidad de dinero total que pusieron los inversionistas. Digamos, 50,000 pesos. En México, por lo menos, para poder iniciar una empresa social, una sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima, el monto mínimo de capital con el que debe de operar es de 50,000 pesos. ¿Okay? No significa que les cuesta 50,000 pesos crear una empresa, no. 50,000 pesos es el monto que tienen ustedes de capital. Ese capital lo pueden dividir en acciones. De hecho, normalmente, muchas empresas lo que hacen es crear 100 acciones cuando crean su empresa. Y en este caso, entonces, si estamos hablando de 50,000 pesos, cada acción cuesta 500 pesos. Entonces, si son, no sé, 5 personas dentro de la sociedad, cada uno compra cierta cantidad de acciones. En este caso, estaríamos hablando de, cuesta 500 pesos cada una, entonces cada quien tendría 20 acciones, por ejemplo. ¿Ok? Más o menos así funciona esta parte. Entonces, esos 50,000 pesos son el capital. Pero ¿cuánto necesitamos para trabajar durante un mes? ¿Cuánto dinero necesitamos para que la empresa esté operando durante un mes? ¿Cuánto estamos gastando dentro de un mes de operaciones? Y eso es un cálculo que se tiene que hacer posteriormente. Y para hacer ese cálculo necesitamos saber cuánto nos cuesta cada insumo, cuánto estamos pagando de sueldos, cuánto estamos pagando de renta y de otros servicios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, digamos que dentro de mi empresa yo me dedico a la... vamos a pensar que soy una empresa que me dedico a embotellar bebidas. Bebidas... ¿cómo qué tipo de bebida? No sé, agua. Me dedico a embotellar agua. No soy una purificadora de agua, sino que soy toda una fábrica que se dedica a crear botellas de agua, las cuales yo le proporciono a Sam's para que vendan paquetes grandes. Entonces, dentro de mi fábrica, yo tengo varias líneas de producción. Una en la cual se obtiene el agua, otra donde se van rellenando las botellas y otra donde se etiquetan y se guardan o se embalan esas botellas. Uno de mis gastos más fuertes o de mis costos más fuertes viene a ser la electricidad. La electricidad, digamos que yo pago, no sé, 25,000 pesos al mes. Además de esos 25,000 pesos al mes, yo pago a mis trabajadores un monto total mensual de 200,000 pesos. Entonces ya estamos hablando de 225,000. Fuera de eso, pago una renta y como estoy en un local bastante grande, una bodega grandísima donde está mi fábrica, pago de renta 50,000 pesos. Ya estamos hablando de 275,000. Además de eso, tengo mis costos relacionados con los insumos, que vendrían a ser las botellas, que vendría a ser el agua como tal, que vendrían a ser algunos otros elementos. Digamos otros 50,000 pesos. Y finalmente vienen otros costos fijos y algunos otros costos variables, como pudieran ser en los fijos, temas relacionados con internet, obviamente, temas relacionados con telefonía, temas relacionados con incluso la propia agua, podría considerarse hasta cierto punto fijo, y algunos variables como lo pudieran ser insumos no necesarios para la fabricación, como lo puede ser papelería, como lo puede ser tóner o tinta para impresoras y demás.
En total, mi empresa entonces al mes está gastando 375,000 pesos. Yo necesito entonces cada mes tener 375,000 pesos. Si yo no tengo 375,000 pesos por mes, entonces no voy a poder operar. ¿Ok? Por tanto, para yo hacer ese cálculo de cuánto necesito para poder operar, tengo que saber cuáles son mis costos, en qué es donde tengo que gastar ese dinero. En todo caso, esos 375,000 pesos que gasta esta fábrica de botellas con agua es el capital de trabajo. Esa cantidad de dinero que necesitas para operar durante un mes es tu capital de trabajo. Dentro de los cálculos del proyecto, este capital de trabajo en muchas ocasiones necesitamos que se obtenga o necesitamos que exista un capital de trabajo de por lo menos 3 meses. Es decir, antes de iniciar tu proyecto, debes de asegurarte de tener el suficiente capital para poder operar 3 meses. Considerando, por ejemplo, que no tendrías ningún ingreso. Entonces, vamos a bajar la cantidad de dinero a un proyecto un poquito más sencillo. Digamos que ponemos una taquería. Es más, no una taquería, sino un carretón de tacos. Este carretón de tacos me implica el propio carretón. Yo puedo hacer una inversión comprando el carretón o podría rentarlo. Si lo compro, entonces ya no entra como capital de trabajo. Si lo rento, entonces sí entra como capital de trabajo. Digamos que la renta de mi carretón, y déjenme hacerla de forma visual, porque seguramente no me están entendiendo nada y se están aburriendo y ya no saben ni qué onda. A ver, vamos a modificar esto aquí. Bien. Digamos que yo en mi carretón estoy gastando algunos, déjenme un poquito más de zoom, estoy gastando, no sé, 1,000 pesos al mes. Es lo que me cobran de renta. Además del carretón, yo tengo que comprar carne para poder vender mis tacos. Y pensemos que el kilo de carne, con el proveedor que yo tengo, me va a costar, no sé, digamos, 80 pesos el kilo. No se me hace mucho, digamos 65 pesos el kilo. Y al día yo quiero comprar algunos 3 kilos. Entonces 65 por 3 es igual a 130, 100, vamos a suponer que 200 pesos. Para cerrar el dato. 200 pesos por día. Pero en este caso, yo no trabajo solamente un día al mes. Entonces esto lo tengo que multiplicar por la cantidad de días que trabajo al mes. Vamos a suponer que durante el mes yo tengo un día de descanso a la semana, entonces son 4 semanas al mes, 6 por 4, 24 más otros 2 días, digamos que trabajo 26. Entonces 200 pesos al día por 26 días al mes son 5,200 pesos que estaré gastando en carne al mes. Entonces ya tenemos aquí 2 costos. Además de esto, estaré integrando dentro de mi carretón o dentro de mi vendimia de tacos, pues otros insumos, como podrían ser tortillas, como podrían ser insumos para salsa, y otros. ¿Okay? Entonces, en estos otros insumos, de hecho solamente le voy a poner otros para que no se muevan. Digamos que yo gasto una cantidad de aproximadamente, vamos a ponerlo aquí, bien. Digamos que gasto aproximadamente otros 3,000 pesos. Entonces, gasto 1,000 en el carretón, 5,200 en carne, 3,000 pesos en otras cosas. Y además de esto, digamos, no sé, refrescos. Y en esto a lo mejor estaré gastando otros, no sé, 3,000 pesos adicionales. ¿Qué otra cosa les gusta que gaste el carretón? Suponiendo que este carretón está fuera de nuestra casa,
pues el agua y la luz tal vez no las consideraríamos, pero para hacer el ejercicio vamos a decir que lo integramos. Entonces, agua, luz, digamos que también el internet porque vendemos en línea, obviamente el gas y demás. Y obviamente la parte de la nómina. Entonces de agua vamos a poner una cantidad bastante baja, digamos 200 pesos. De luz vamos a poner también una cantidad no tan alta, digamos 300 pesos. De internet, en este caso, pues sí, vamos a considerarlo completo, unos 400 pesos. De gas, digamos que estamos gastando al mes unos 2,000 pesos quizá. Y la nómina, que viene a ser un gasto bastante importante. En nuestro carretón, digamos que nosotros mismos estamos trabajándolo, pero también nos queremos ganar un sueldo. Entonces, fuera de mis utilidades, yo voy a percibir un sueldo fijo de quizá 1,500 pesos, yo como taquero. Además, tengo otra persona que también está en el carretón, que también es taquero, que está cuando yo no estoy, o él me ayuda, o yo lo ayudo a él. Digamos que también gana otros 1,500, estamos hablando de a la semana. Además de esto, digamos que tenemos una persona que nos ayuda tanto a meserear como a cobrar, una cajera, mesera, un mesero, y le pagamos unos, no sé, 1,000 pesos a la semana. Entonces estamos hablando de 4,000 más 6,000 más 6,000. Entonces son en total 16,000 pesos de nómina al mes. Y ya podemos hacer nuestra suma. Vamos a hacerla aquí rápidamente. Tenemos 1,000 más 5,200 más 3,000 más 3,000 más 200 más 300 más 400 más 2,000 más 16,000. Tenemos ahora esta cantidad. 28,400 es el total. Total. 28,400. Bien, estos 28,400 representan entonces la cantidad de dinero que yo debería de tener por mes para estar operando. Esto entonces se convierte en mi capital de trabajo. Capital de trabajo al mes. ¿Okay? 28,400. Estamos hablando al mes. Lo ideal, como les decía hace un rato, es que por lo menos nuestro capital de trabajo sea de 3 meses. Entonces tendríamos que multiplicar esos 28,400 por 3. 85,200 pesos. 85,200 pesos. Y esta es la cantidad de dinero que nosotros deberíamos de tener disponible en nuestra empresa por si acaso. ¿Qué significa por si acaso? Pensemos en una situación muy poco probable. Digamos que mi empresa vende muy bien todos los días. Estamos tranquilamente, estamos trabajando al día, entonces genera utilidades, pero las estoy invirtiendo y demás. Y de repente sucede algo muy poco previsto, digamos, no sé, que ocurra una enfermedad que ataque a todo el mundo. Algo poco probable de que pase, pero supongamos que eso pase alguna vez, que existe una pandemia, no sé, digamos por un virus de un país asiático que se propagó por todo el mundo y que no está controlado y no hay vacunas disponibles para ello todavía. ¿Qué va a pasar con esta empresa que no tenía ahorros? ¿Qué va a pasar con esta empresa a la cual ya no va la gente porque no puede salir? O porque el gobierno le dijo que ya no puede operar en las horas en que vendía más producto. O porque ya no puede funcionar debido a diferentes restricciones. Lo que va a pasar con esta empresa es que ya no va a seguir operando. La empresa va a morir, en este caso es un carretón, y por ende, pues bueno, ya no se va a poder recuperar al menos en el corto plazo. Sin embargo, si esta empresa contara con una contingencia a partir de la creación de una cuenta de capital de trabajo,
tendría disponibles por lo menos estos 85,200 pesos que le permitirán trabajar durante 3 meses sin importar si tiene o no tiene clientes. Este sería, digamos, el ahorro para seguir trabajando. Entonces, por lo menos durante esos 3 meses va a seguir operando sin problemas, exactamente igual que antes. Obviamente, si se sucede una situación como esas, ya no va a tener que gastar tanto en carne, ni tampoco tanto en otros insumos. Tal vez va a dejar de gastar también en aspectos como gas y va a despedir a 1 o a 2 de sus trabajadores. Y entonces los costos que tendría se reducirían y en lugar de que este capital de trabajo de 3 meses le dure esos 3 meses, en realidad les va a durar a lo mejor hasta 6, ya con las reducciones correspondientes. De esta manera, tu emprendimiento, a pesar de que no haya funcionado como querías, te va a permitir seguir trabajando durante un periodo más largo. Obviamente, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en un emprendimiento, no es en un capital de trabajo. Lo que pensamos es en la inversión inicial solamente, que correspondería quizá a estos 28,400 pesos, que es con lo que empezaría a trabajar. O incluso, ni siquiera pensaría en eso, pensaría solamente en lo de una semana, digamos en 10,000 pesos. Y estaremos pensando que con estos 10,000 pesos se arma. Y no estoy diciendo que no. En ocasiones sí va a funcionar de esta manera. En ocasiones con 10,000 pesos será suficiente. Pero en la mayoría de los casos, y se lo digo por experiencia también, cuando tú creas una empresa no va a pegar desde el día 1. No vas a tener clientes, de hecho, muy probablemente en los primeros días, fuera de tu familia y tus amigos. Les platico rápidamente nuestra experiencia, por ejemplo, ya les he platicado, de hecho, en Todo para Hacer, por ejemplo, la empresa de venta de accesorios para celular, nuestra primera semana tuvimos la grandiosa cantidad de ventas de un producto. Solamente un producto. ¿Qué significa eso? Que solamente vendimos un producto, no hay nada que rebuscar. Un producto de 300 pesos que nos compró precisamente un amigo y nada más. Eso fue durante la primera semana. Entonces, al concluir esa primera semana, queríamos cerrar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ventas, nadie nos conocía, nadie nos ubicaba, nadie confiaba en nosotros para comprarnos nuestros productos. Esa primera semana podríamos decir que fue una semana perdida, pero más bien fue una semana de pérdida solamente. A partir de la segunda empezamos a implementar algunas otras acciones y pues poco a poco se fue ganando la confianza de más consumidores y pues bueno, el negocio duró por ahí de 4 o 5 años. ¿Qué pasó con los profes o con Vikis? Lo que sucedió fue algo similar. Sin embargo, en este caso, solamente el primer día tuvimos lleno total en el lugar en el que estábamos. ¿Por qué? Porque invitamos amigos, invitamos familia, entonces había, no sé, 50, 60 personas en el lugar al mismo tiempo. Y se iban unos y llegaban otros y demás. Entonces también fue bastante bueno ese primer día, pero pregúntenme por el segundo día. En los profes, por ejemplo, ese segundo día vendimos, creo que una hamburguesa y una papa asada. Nada más. Es decir, tuvimos ingresos ese segundo día por 120 pesos o algo similar, 100 pesos más o menos. El tercer día fue algo similar, el cuarto también. Ya durante la segunda semana, la gente que pasaba por la calle principal empezaba a ver un poquito de movimiento y ya empezaba a llegar. Pero toda esa primera semana no hubo nada. Entonces, básicamente la inversión durante esa primera semana obtuvo resultados de pérdidas. ¿Me explico? Hay ocasiones en que la empresa funciona después de la primera semana y otras donde no, donde tarda un poquito más, a lo mejor 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, etc. Y si nosotros no tenemos un capital de trabajo suficiente, es decir, no tenemos dinero suficiente para pagarle a nuestros trabajadores y para las operaciones diarias, pues no vamos a poder resistir. ¿Me explico?
Entonces, es importante que conozcan esto. En todo caso, ya lo verán en algún momento con Eric también más adelante. Bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos. Déjenme cambiar a la presentación. Entonces, lo que hacemos con nuestros catálogos, nuestro catálogo de productos y nuestro catálogo de proveedores, es tratar de generar un documento en el cual se plantee todo lo que necesitamos, en el sentido de qué es lo que vendemos y en el sentido de qué necesitamos para poder crearlo, para poder ofrecerlo. En primera instancia, como ya lo habíamos platicado la semana pasada, para el catálogo de productos necesitamos plantear una lista en la que identifiquemos claramente las especificaciones de cada uno de los productos o servicios que estaremos ofreciendo, incluido el precio. Ya hace algunos días estuvieron en la clase del maestro Eric comentando elementos sobre el marketing mix, y específicamente uno de esos elementos que es el precio, seguramente lo abordaron. Entonces, al momento de tratar esto, ustedes ya deben de tener una noción más o menos clara de cómo es que van a plantear su precio. En algunos casos utilizarán algunas estrategias orientadas hacia el status quo. Algunos otros tendrán una estrategia un poquito más orientada quizá a un proceso de plantear precios altos al inicio y después bajarlos. Un descremado de precios. Algunos otros tendrán, al contrario, una estrategia de penetración al mercado, en el cual inicien con precios bajos y después los incrementen. Sus objetivos de precio en algunos casos será mantener precios más altos que la competencia, otros será mantener precios igual que la competencia y otros más bajos que la competencia. Ya cada uno de ustedes lo habrá pensado y lo habrá decidido, ¿cierto? Esperamos que sí. Entonces, ya sabemos con mayor claridad qué es lo que vamos a vender, porque desarrollamos una sección de producto allá. Y sabemos también cuánto nos va a costar, o deberíamos tener una noción más o menos clara de cómo nos va o cómo vamos a plantear ese precio, mejor dicho. De tal forma, entonces, que toda esa información yo la tengo que establecer en un catálogo. Ojo, decimos catálogo porque básicamente se refiere a un compilado de los productos. Así como lo podríamos ver en un catálogo, por ejemplo, de zapatos Andrea, o un catálogo de Avon, que seguramente habrán visto todos en algún momento de su vida. Sin embargo, en este caso, el catálogo no necesariamente es un documento visual, sino que puede ser un Excel, como el que estamos utilizando, puede ser una base de datos, puede ser un sistema, puede ser una página web, puede representarse de diferentes formas. Pero por lo menos debería de ser un listado de especificaciones. ¿Ok? Por ejemplo, y creo que este tema en específico ya lo había tratado con ustedes en alguna otra materia. Si no, los estoy confundiendo porque doy un chorro de materias. Bien. Tenemos aquí dos productos, pensando en que este ejemplo se trata de una papelería, una empresa que se dedica a la venta de artículos de oficina, mejor dicho. No necesariamente papelería, porque eso nos queda muy chico. Entonces, sería más parecido, por ejemplo, a un Office Depot. ¿Cómo plantearía Office Depot su catálogo de productos? Aquí tenemos dos. Nombre del producto, computadora. Descripción del producto, computadora de escritorio. Precio, 10,099 pesos. Segundo producto, lápices. Descripción, lápices Bic 12. Precio, 27.50. Ok. En este caso, por ejemplo, ¿qué aspectos podríamos mejorar de esta tabla que tenemos en pantalla? ¿Qué cosas no necesariamente están bien o qué cosas le hacen falta a la tabla que tenemos en pantalla? Por ejemplo, Michelle, ¿qué cosas le podríamos agregar a esta tabla para que fuera un poquito mejor? Sería cantidad con la que cuenta. La cantidad con la que contamos en inventario. Podría ser,
Sin embargo, recordemos que esto no se trata de un catálogo de inventario, se trata de describir los productos que vendemos. Entonces, no exactamente, no va por ahí. A ver, acá en el chat alguien nos comenta, Brian, ¿algún código? Podríamos agregar un código, sí. Sin embargo, de hecho, en este caso lo tiene. El número que está en la parte izquierda, en la primera columna, podría ser ese código. Sería solamente cuestión de quizá ampliar la cantidad de dígitos y demás. Nos comenta Sheila, más detalle de la descripción. Nos dice Delgado la marca, nos dice Betty las características. Correcto, las tres. Lo que nos hace falta es plantear esas especificaciones que necesitamos en nuestro catálogo. No es cuestión de plantear solamente cosas genéricas. Si ustedes van a comprar una computadora, por ejemplo, solamente se fijan con que sea computadora de escritorio o revisan ciertos componentes o ciertas características. Me imagino yo que por lo menos se fijan en el tamaño, por lo menos se fijan en el color, por lo menos se fijan en la marca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos que tener esa especificación dentro del catálogo. Si no la tenemos, entonces no vamos a saber a qué producto se refiere o a qué producto nos referimos nosotros. Entonces, sería más adecuado plantear algo como lo siguiente. En el primer caso, el producto o servicio sería computadora de escritorio HP X231, que en este caso es el modelo del artículo. Después, una descripción más detallada. Computadora de escritorio, marca HP, modelo HP X231, versión All-in-One, con pantalla de 23 pulgadas, con tal capacidad de memoria interna, con tal procesador, con estos periféricos. ¿Ok? Ya tenemos una descripción más amplia. Incluso esta descripción todavía está carente de algunos elementos. Como les decía hace un rato, tema de color sería importante que se estableciera desde aquí. Podremos plantear quizá algunos otros aspectos importantes como el peso, como las dimensiones y demás. Pero tendrían que estar en todo caso dentro de este catálogo para saber específicamente qué estoy vendiendo, qué estoy ofreciendo. Aquí por tema de espacio, pues obviamente no lo puse. En el segundo caso, lápices Bic 2.0. Y aquí ya escribo una descripción más larga. Caja de 12 lápices de grafito, marca Bic, medida o tamaño 2.0. Lo mismo, podríamos agregar también dimensiones, podríamos agregar también colores, podríamos agregar también cualquier otro aspecto que sea necesario. Material o cualquier otro aspecto como el modelo y demás. Bien, entonces así es como deberíamos, por lo menos, plantear nuestro catálogo. Nos decía Michelle dentro del chat también la parte de una imagen, y es correcto. Preferentemente, nuestro catálogo debería de incluir también una imagen. Ya sea que lo hagamos dentro de un documento de Word, en un Excel, en un sistema de base de datos, una página web, en un programa de edición más sofisticado, deberíamos de incluir una imagen para que a la hora en que estamos revisando qué producto estoy ofreciendo, yo pueda saber que es igual el que tengo enfrente de mí que el que está en mi base de datos. Entonces, sí, una imagen sería bastante conveniente, Michelle, correcto. Eso es lo que tenemos que hacer en esta sección. Después, una vez que ya tenemos identificado qué es lo que se necesita para el catálogo de productos, debemos también de plantearnos los aspectos necesarios para poder operar. Y en este caso nos referimos a los recursos que yo necesito. Tengo que responder estas 4 preguntas. ¿Qué recursos necesito? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Y cuántas veces lo voy a tener que estar comprando al mes? Lo tengo que estar comprando al mes, exacto. Entonces, estos elementos los vendríamos a plantear dentro de un catálogo que se llamaría catálogo de recursos, catálogo de insumos, catálogo de proveedores. Tiene diferentes nombres. A mí me gusta plantearlo como catálogo de proveedores porque voy a plantear específicamente a quién le estoy comprando cada cosa. Pero se puede modificar el nombre.
Y básicamente, si no contamos con esta parte de nuestro proyecto, estamos dejando de lado la parte operativa quizá más importante. Porque en este es donde yo planteo qué cosas necesito para operar. Si yo soy una empresa que se dedica a la venta de autos, pero yo nunca consideré que tengo que comprar autos para poder venderlos, pues entonces la empresa no va a funcionar. Si yo me dedico a la fabricación de casas, pero se me olvidó que tenía que contratar vendedores para poder ofrecer esas casas, o que tenía que comprar casas para poder venderlas, o que tenía que tener contactos de remodelaciones de edificios, pues entonces las operaciones no van a ser ideales. Por ende, antes de empezar, yo tengo que tener una noción clara de qué cosas necesito y dónde las puedo conseguir. Básicamente, estos recursos los podemos dividir en 3 tipos. Uno que llamamos inversión inicial, y esto implica cosas que solamente se van a comprar una vez cuando empezamos la empresa, o una vez cada periodo de tiempo largo. Por ejemplo, si estamos haciendo un edificio o un local para nuestro negocio que sea propio, que sea de nosotros, es decir, que no lo estamos rentando, sino que lo compramos o que lo estamos haciendo, eso sería una inversión inicial. Si estamos comprando mobiliario o equipo de oficina o maquinaria, que va a ser mía, yo la adquirí, yo la compré y no se va a cambiar hasta dentro de 5 años, un auto o cualquier otro tipo de instrumento, eso sigue siendo inversión inicial. ¿Ok? La inversión inicial entonces son cosas que estamos comprando solamente una vez y que no las vamos a volver a comprar hasta dentro de un largo plazo. Básicamente así lo podríamos considerar. Y además de la inversión inicial tenemos 2 tipos de costos, costos fijos y costos variables. Los fijos son las compras que se hacen o los pagos que se hacen una vez al mes. O no necesariamente una vez, pero que sabemos que son periódicos, que siempre se tienen que hacer. Por ejemplo, la renta del local, la maquinaria, algunos tipos de servicios. Algunas empresas podrían considerar al agua y a la luz como fijos, para otras no. Pero teléfono, internet, nómina, esos sí podrían ser fijos. O incluso algunos de ellos podrían ser mixtos. Ustedes ya conocen que es un costo fijo y un costo variable, que es un costo mixto. Finalmente tenemos precisamente los variables, que son compras que se hacen dependiendo de la cantidad de producción que estamos realizando. E incluye todos los insumos que se convierten en materia prima o los consumibles que vamos a estar requiriendo para las operaciones diarias. En este caso también tenemos que plantear algunas especificaciones importantes. Tal vez no tan detallado como los productos que ofrecemos, pero de todas formas sí con cierta claridad para evitar confusiones. Digamos, por ejemplo, que en este caso estamos creando una empresa panadera o una pastelería. En este caso tenemos un par de empresas que son pastelerías. Aquí tenemos en pantalla 3 tipos de recursos diferentes. Una inversión inicial, un costo fijo y un costo variable. La inversión podría ser una batidora clásica de pedestal. Una batidora en la cual yo voy a hacer uso de ellas para crear mis pasteles. ¿Cuáles son sus especificaciones? Tiene que ser de la marca KitchenAid, tiene que tener un mezclador de por lo menos 275 vatios, con 10 velocidades, un cabezal inclinable, y el tazón debe ser de por lo menos 4.2 litros. Esto realmente no es una batidora industrial, pero es algo más profesional que una batidora normal de casa. ¿Ok? Entonces, puede ser una maquinaria importante para una empresa pastelera que apenas va iniciando. Después, hay que establecer dónde lo voy a comprar. En este caso, estoy planteando una tienda en línea, que es Amazon. Y tengo que establecer un enlace, el cual me muestre dónde se encuentra esa batidora. En este caso, yo le puedo dar clic
y vamos a ir precisamente a ese enlace. O puedo pegar completamente el enlace. En este caso no lo hice porque el enlace de los productos de Amazon es bastante largo, entonces me lo iba a ocupar de forma innecesaria, solamente tengo un hipervínculo. Después tengo que plantear cuánto me va a costar, cuál es su costo, cuál es su precio, dependiendo de cómo lo veamos, da igual. En este caso, esta batidora cuesta 8,719 pesos. ¿Cuántas batidoras necesito al mes? En el caso de este producto, como se trata de una inversión inicial, entonces no aplica una cantidad al mes. Lo compré una vez y lo voy a seguir utilizando hasta que lo renueve, hasta que lo necesite. Por ende, costo mensual no aplica para este caso. ¿Ok? Solamente aplica un costo inicial y listo. Vamos a pasar al costo variable. Un costo variable como lo puede ser una materia prima, que en este caso sería harina de trigo, que lo estaré comprando en costales de 44 kilogramos de la marca Selecta, y que lo estaré comprando en tienda física, en este caso específico en Sam's Club. Tiene un costo de 630 pesos y más o menos estoy requiriendo 2 al mes. Entonces al mes estaré gastando 1,260 pesos. Y un costo fijo que sería una renta de local, que específicamente estará ubicado en la calle 16, entre Nuevo León y Veracruz, número 782, aquí en Ciudad Victoria. El proveedor de este local es una empresa inmobiliaria que se llama Santa Elena y me va a costar 4,000 pesos al mes. ¿Cuántas veces al mes tengo que pagar esos 4,000? Solamente una. Así como estos 3 ejemplos, es que tenemos que plantear cada uno de los recursos necesarios para nuestra organización. ¿Ok? Bien, sabiendo esto, lo que hay que hacer a continuación es precisamente plantear estos elementos dentro de nuestras tablas de Excel. Como recordarán, dentro de Classroom, y de hecho ustedes ya están trabajando con ellos, se encuentran un documento en Excel que contiene algunas tablas con varias, cada una dentro de una pestaña que será importante que creemos. En este caso tenemos la de personas, organigrama y fichas de puesto, que ustedes ya más o menos están generando o ya generaron, y nos queda productos y proveedores. Mañana ya estaremos platicando un poquito más específicamente sobre el documento de Excel, cómo vamos a plantear esto que acabamos de comentar el día de hoy, ¿vale? Ya lo veremos el día de mañana con un poquito más de detalle, pero si gustan pueden empezar a trabajar en ello, en el caso de que ya hayan concluido con los aspectos anteriores. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, perfecto. Ya mañana estaremos entonces entrando a trabajar en estos aspectos. Y pues bueno, mañana lo seguimos revisando. Mañana vamos a hacer 2 cosas. Número 1, les voy a revisar cómo va su avance en específico. Les voy a pedir que me muestren aquí durante clase el avance como tal de sus proyectos, de tal manera que les pueda dar retroalimentación. Y número 2, vamos a trabajar específicamente en las tablas sobre productos y proveedores. ¿Ok? Entonces, les pido que tengan listo su avance para mostrarlo el día de mañana. Y de preferencia que tengan más de una copia, es decir, que todos los integrantes tengan el avance para que en cualquier situación me lo puedan mostrar. Bien, Profe, sería entonces, mande. hoy se sube el primer avance, ¿verdad? Tenemos fecha de entrega el día de hoy, sí, así es. Gracias. Por nada. Muy bien, sería entonces todo por hoy. Que tengan una excelente noche. Pongan presente en el chat, por favor. Y nos vemos mañana. Hasta luego.